Este es un estudio de la Iglesia Cristiana de Cortázar. Si necesitas contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar. Padre, te alabamos y te damos gracias por esta noche, Señor, en que nos permites, a pesar de todo, estar juntos con la disposición para estudiar tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu el que nos guíe, nos enseñe, nos ilumine el entendimiento, Señor, para conocer las riquezas que hay en esta carta a los Hebreos. Bendice cada familia, toma control de todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos en el capítulo 1 de Hebreos y vamos a tratar de ver más allá del versículo 4. Esta carta realmente, mientras más la lee uno, más se maravilla de su contenido. No hay ninguna otra escritura en toda la Biblia en donde se destaque tan así abiertamente la deidad y la humanidad de Jesucristo. Es vamos a decir, es el libro con las más grandiosas descripciones acerca de Jesucristo como Dios y como hombre. Este libro tiene la característica de Génesis o de Juan. O sea, el libro de Hebreos está a la altura, sobre todo estos versículos iniciales, están a la altura de Génesis 1.1 o de Juan 1.1. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios todas las cosas. Empieza hablando de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, también el primer versículo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? Estos dos libros empiezan hablando de Dios, y Hebreos empieza también hablando de Dios. Dice, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hay dos grandes realidades en estos dos versículos. El primero es que Dios no pone ningún argumento para probar su existencia. Se da por sentado que Dios existe. Ni Génesis, ni Juan, ni Hebreos tratan de explicar que Dios es real o que sea verdad lo que se dice de Dios. Simplemente se da por hecho. Y ahí mismo en la carta de Hebreos 11:6 dice que las personas primero tenemos que creer que hay un Dios para querer acercarnos a Él. 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la existencia de Dios se da por hecho en la Biblia, no se trata de explicar. Si una persona sale a la calle, sale al campo y en un amanecer ve pues, la puesta del sol y todo lo que hay a su alrededor en el campo, montañas y aves y todo lo que hay, y eso no le mueve a pensar que hay un Dios, esa persona algo tiene que le impide ver a Dios en la creación, porque el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, cualquier persona que vea la creación y la maravilla que es, lo grandioso, lo perfecto, lo admirable que es la creación en sí, tiene que entender que hay un Dios que hizo eso, que no se creó de la nada, que no se creó casualmente,
sobre todo porque hay un orden así establecido, y del caos o del desorden no se puede crear orden, ¿sí? Entonces Dios estableció un orden, porque hay teorías que dicen que todo lo que está creado es resultado de una explosión y que todo coincidió de esa manera para que sean exactos las estaciones y los días y las noches y los ciclos de la Tierra y todo lo que vemos en el universo. Y eso no pudo haber venido de la nada. Tuvo que haber sido una mente inteligente que haya creado todo y sobre todo que lo haya creado con un propósito. Más que nada, hay un propósito detrás de la creación. No fue así nada más y a ver qué sale y cómo termina. No, todo tiene una razón y principalmente la razón es que Dios creó todas las cosas y luego puso al hombre para que disfrutara de todo ello. Y le dio autoridad y dominio y le dio el poder de gobernar toda la creación de Dios. En segundo lugar, la realidad que vemos en estos dos versículos es Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La segunda realidad es que Dios habla y que Dios ha hablado al hombre. Y ese hablar al hombre también tiene un propósito. Dios no nada más, oye Moisés, ¿cómo estás? O Abraham, ¿qué haces? Sino que cada vez que Dios le habló a algún hombre, fue con un propósito. Y el propósito principal fue de revelar algo de él o algún propósito de él, algún plan de él. Dice aquí que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y quiénes son los padres aquí? Si recuerdan, la carta tiene un propósito y un tipo de personas a las que fue dirigida. No fue escrita a gentiles, fue escrito al pueblo judío, que estaba pasando persecución y que estaban pues realmente ya dudando de si seguir en el cristianismo y exponer su vida o volver otra vez a los rituales del judaísmo. Aparte, la burla que recibían de parte de los judíos porque habían dejado las tradiciones y habían dejado lo que era su cultura, su forma de acercarse a Dios para abrirle pues, el corazón a alguien a quien los judíos no consideraban ni el Mesías ni Dios, mucho menos Dios, ¿no? Así que esto hizo que Dios fuera revelando su plan a los hombres. Por decir, Dios habló de muchas maneras y esto se refiere a las formas en que Dios habló a los hombres. Si nosotros vamos haciendo una lista de personas a las que Dios le habló, vamos a ver que Dios utiliza las formas más variadas para hacerlo. Por ejemplo, a Moisés le habló desde una zarza y fue una voz audible. Pero lo que le dijo a Moisés no se lo dijo a Abraham. Y a Abraham también le habló. Abraham le dijo, salte de tu casa y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a dar. Ahí no dice cómo le habló, pero se lo dijo. Y el hombre lo captó y obedeció y fue. Y de esa manera se fue cumpliendo el propósito y el plan de Dios. A Josué, por ejemplo, le habló también a través del ángel de Jehová, a través de un ángel. Y a Noé también le habló, y le habló de alguna forma que él entendió que iba a haber un diluvio y que tenía que hacer un arca. Y el arca la hizo exactamente como Dios se la mostró. Entonces, lo que quiere decir este versículo es que las veces que Dios habló fue dando partes de la verdad, de una
de un propósito, de un plan, y es el plan de la redención, plan de la salvación. A Abraham le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y hasta ahí lo dejó. Le dio otro tipo de revelaciones, pero con respecto a la salvación solamente le dejó claro que de su simiente iba a venir un Salvador. Luego a Moisés le habló y le dio toda la ley, y le dio también el culto en el tabernáculo, y le dio también al sumo sacerdote, y le dio también los sacrificios, y con ello Dios habló de algo que quería que se hiciera por el pueblo de Israel, para que se acercaran a Dios, para que tuvieran a Dios presente, y la otra era para mostrar en todas esas figuras, el tabernáculo, el sacerdote, el sacrificio, mostrar a Cristo. Era una revelación progresiva. Vean, Deuteronomio, es el capítulo 6, en el versículo 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Capítulo 8, versículo 11. Dios está hablándole a Moisés, y Moisés habló estas palabras al pueblo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Vuelve a decir lo mismo: no sea que te sacies, que se multiplique todo, que tengas prosperidad y te olvides de Dios. Dios decía esto porque conoce el corazón del hombre, y sabía que el hombre, una vez estando cómodo, estando suplidas todas sus necesidades y teniendo abrigo y sustento, su corazón se iba a volver a otras cosas. A veces pasa de que cuando Dios nos bendice, eso logra que nos volteemos y nos alejemos de Dios. No siempre pasa, pero en el caso de Israel, Dios por eso se los dijo. La otra cosa es que Dios quería que el pueblo fuera el único pueblo de la tierra cuyo Dios era el rey. Todos los pueblos de la tierra tenían un rey físico que venía de generaciones, y en muchos pueblos como los egipcios los veneraban como un dios. Pensaban que el faraón era Dios, era divino, era un ser que pues venía de otro mundo, y trataba la gente que estaba alrededor del rey de mantener esa idea a pesar de lo que fuera, para que siguiera la adoración y el servicio a ese Dios. Pero realmente Dios quería que Israel fuera distinto y que ellos tuvieran a Dios por rey. Pero una vez que el pueblo entra a la tierra prometida y se acomoda y ya no siguen luchando ni sacan a los pueblos que Dios había dicho que sacaran de ahí, entonces se fijaron que todas las naciones tenían reyes físicos y pidieron a Dios un rey. Y Dios se los dio. A través de Samuel les dio un rey físico, pero el primer rey que les dio lo acompañó Dios de aflicción. ¿Por qué? Porque les dio un rey conforme al corazón del pueblo, para que el pueblo viera lo que quería ver. Y fue una frustración porque Saúl tenía en poco a Dios, como Esaú, más o menos así, despreció la primogenitura. Bueno, pues Saúl no tomó en cuenta que el que lo ungía como rey era Dios. Él vio quizás a Samuel, al pueblo, no sé, pero tuvo en poco a Dios.
Entonces Dios habló a través de los profetas para decirles precisamente que eso que estaban haciendo estaba mal. Desde haber empezado por querer igualarse a las otras naciones, Dios quería que Israel fuera distinto a todos los pueblos, que los pueblos vieran en la adoración que tenían hacia Jehová, vieran un testimonio para quererse acercar a un Dios que hablaba con su pueblo. Ningún otro Dios de aquel tiempo hablaba con su pueblo, y menos le reveló al hombre un plan de salvación, y menos estableció todo un sistema religioso que representara algo que era justo, porque todo el servicio que se hacía en el tabernáculo, los sacrificios y lo que hacía el sacerdote era algo justo. El pecado tenía un precio y decía, la paga del pecado es la muerte. Y Dios, pues, al primer pecado que hubiera cometido el hombre lo hubiera fundido, lo hubiera matado, y no, estableció un sistema expiatorio para cubrir el pecado, poniendo a una víctima inocente, que no era el pecador. El pecador solo asignaba su pecado a la víctima, y la víctima era la que moría. Pero era necesario que alguien muriera y derramara su sangre para la justificación. Y eso es justo precisamente, es algo que está dentro de lo que es derecho, es legal, porque así está establecido. Y los otros dioses de la tierra no tenían eso. Es más, no había el concepto de que el hombre quería acercarse al hombre, de que Dios quería acercarse al hombre, y más todavía vivir en medio de él, como estableció Jehová, que él quería vivir en medio de su pueblo y que ahí le rindieran culto a través del templo y del tabernáculo. Entonces, estas dos cosas son importantes porque establecen un precedente para todo lo que se va a hablar más adelante en Hebreos. Cuando nosotros vamos a leer un libro de mecánica, de electrónica, de no sé, cualquier otra cosa, primero nos dan ciertas pautas que son una base para que podamos entender la materia. No empiezan a hablar así, sin nada. Hay que poner una base, no sé, ciertas fórmulas, ciertas cosas establecidas, ciertas verdades sobre las cuales se habla toda una materia. Bueno, la carta a los Hebreos, el punto crucial está en el capítulo 8, la semana pasada lo vimos. En el capítulo 8 dice el versículo 1 que el punto que venimos hablando es dice. O sea, de lo que venimos hablando, de lo que venimos diciendo, el punto principal es que Cristo es fiador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y entonces aquí empieza a hablar del propósito de la carta. 8. Pero los primeros 7 capítulos fueron para explicar y establecer por qué Cristo es mejor que el sacerdote judío, que el templo, que los sacrificios, que los profetas y que los ángeles, que Cristo es mejor que todo. Los judíos, acuérdense, pensaban que al convertirse a Cristo habían perdido su identidad, habían perdido la tradición que tenían en su corazón de ir al templo, de ofrecer sacrificios, de cumplir las fiestas. Y de hecho muchos iban al templo y luego iban a la iglesia. Tardaban en desprenderse de aquello que había sido tan arraigado en ellos. Y es que lo que Dios les dio a través de Moisés fue una verdadera religión. O sea, no podemos comparar el cristianismo con una religión. Sabemos que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Pero de todas las religiones que hay en el mundo, la judía era la mejor.
porque Dios la había establecido así, en su parte original, que es la ley, lo que estaba escrito en la ley. Ya cuando Cristo llega, a la ley le habían agregado tantas cosas que habían invalidado toda la ley. Por tanto que le habían agregado los ancianos y las tradiciones y cantidad de cosas de las que cumplían los fariseos, eran mandamientos de hombres y no era el mandamiento original de Dios. Así que esto es importante porque los judíos tardaban en zafarse de esa religión y querían llevar las dos cosas. No entendían que debían dejar atrás todo aquello, aún hubiera sido pues de lo más bonito para ellos, tenían que dejarlo para identificarse con Cristo y poder crecer en Él. Porque la carta en el capítulo 12 va directo a ese grupo de judíos a los que les escribió Pablo y les dice, vean capítulo 12, es 5, 11 y 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿sí? 5, 12. Si lo leemos desde el 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Esto es una forma de decir inmadurez espiritual, tardos para oír. O sea, ellos, si hablaban del judaísmo, estaban así, porque ahí estaba su interés, pero de lo de Cristo oían, veían, pero no estaban convencidos en el fondo. Y tenían ya tanto tiempo estas personas de haber conocido a Cristo que ya deberían ser maestros. Es lo que dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, estos cristianos judíos tenían ya mucho tiempo, eran inexpertos, no habían crecido y eran niños espirituales. Y de acuerdo al tiempo que tenían, ya debían ser maestros de la palabra, ya deberían estar enseñando a los que vienen atrás. 14, pero el alimento sólido, y el alimento sólido o la leche aquí habla de la palabra, se refiere a la palabra de Dios. Vean, inexperto, versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esto pues muestra lo que es el crecimiento espiritual. La madurez llega cuando uno ya pasó por esas etapas de conocer lo básico de la doctrina, los primeros rudimentos, ya tomó un discipulado de qué es el pecado, qué es Dios, cuál es nuestra relación con Él, y todas esas cosas que son básicas, que es la papita que se le da a los niños a veces en la escuela dominical, o a la gente que acaba de recibir a Cristo y que quiere estudiar, pues lo primero que le vas enseñando son cosas muy, muy, muy básicas. Es leche espiritual porque es niño, recién nacido. Ahora, el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Entonces, hay alimento espiritual, o sea, está la palabra, una forma de enseñarla muy livianita, como para niños, y una ya más cargada de revelación, como es el alimento sólido. Y la carta de Hebreos es alimento sólido, pero primero se establece la base de que Jesucristo es Dios. Y eso simplemente se da por hecho y uno lo tiene que creer. Si una persona no cree que Jesucristo sea Dios y está pensando, híjole, no, pues es que Jehová es uno y Jesucristo es otro. O si está pensando, por ejemplo, que no hay Trinidad, que los unitarios, por ejemplo, que les enseñan que solo hay Dios y no hay Espíritu Santo ni el Hijo,
pues están fuera del contexto de la Biblia, porque la Biblia enseña que Dios es Dios y no lo prueba, y que Dios es trino, y tampoco lo prueba ni te da argumentos para convencerte de ello, simplemente se da así. Vean, por ejemplo, Mateo 3:16, a ver, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos al Padre hablando. Esa voz que se oyó es del Padre, refiriéndose al Hijo que se acababa de bautizar, que se acababa de identificar con el pueblo, con los pecadores. Jesús no tenía por qué bautizarse, porque el mensaje de Juan era: arrepentidos y bautícense. Y Jesús lo hace para identificarse con el pueblo. Pero cuando lo hace, el Espíritu Santo viene sobre él para señalar que él era el Hijo de Dios, a quien Dios aceptaba. Entonces ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Padre. Y simplemente lo presenta así el Espíritu Santo. No da una explicación de que por qué el Padre, que por qué el Hijo, no. Simplemente aquí está la Trinidad y ya, hay que creerlo, ¿sí? Así que todo esto sirve de base a la estructura de todo el libro de Hebreos, ¿sí? Y volviendo al capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, ya vimos en los dos primeros versículos que Dios existe y no hay que probarlo, simplemente hay que creerlo. Y en segundo lugar, que Dios ha hablado de muchas maneras. Aquí habló el día que Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y se oyó una voz, y esa voz la oyeron todos, ¿sí? Cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino, igual habló y lo oyeron los otros, pero no sabían de dónde venía la voz, ¿sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Dios habló. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, en estos versículos que siguen, hay 7 referencias por las cuales Jesús es mayor que los profetas y es mayor que los ángeles, ¿sí? Hay un detalle: la ley fue dada por ángeles, y eso está escrito en la palabra, en Deuteronomio, aquí en Hebreos. La ley fue dada por ángeles, así está escrito, ¿sí? Entonces los judíos, los hebreos, tenían un concepto muy especial de los ángeles, que eran seres celestiales, sabían del ángel de Jehová y sabían de las apariciones, ¿sí? Y todavía en el Evangelio, cuando se empieza a anunciar el nacimiento de Cristo, se habla de un ángel que le anuncia a María que iba a tener un hijo y que le da el nombre que le iba a poner. Entonces los ángeles eran muy importantes, pero Jesucristo era mayor que los ángeles. Y para los judíos, los profetas, que son los que van dando la revelación progresiva de Dios, también son importantes, pero Jesús iba a ser un profeta mayor que todos ellos, ¿sí? Y eso está en Deuteronomio. En Deuteronomio Dios habla y dice que Moisés era profeta, pero iba a venir alguien a quien iba a hablar y que iba a ser profeta también, pero a ese había que oír. Y ese es el que aparece en el versículo 2, que dice: ahora nos ha hablado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, vamos a ver, en número 1, la primera referencia o la primera característica que Dios da, o la palabra da, acerca de Jesús, es que Dios lo hizo heredero de todo. Número 1. Número 2,
que por medio de Jesús Dios hizo todo el universo. Número 3, que Cristo es, versículo 3, el resplandor de su gloria, ¿sí? Y la imagen misma de su sustancia. Esos son dos aspectos diferentes. El tercero dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Entonces vean cuántas características hay. Después dice ahí en el versículo 3 que Cristo purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Y eso hace referencia al sacrificio, que fue un sacrificio perfecto. Y luego dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la característica número 6. Y la número 7 es la que está en el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual Cristo es superior que los profetas es la misma razón por la cual es superior a los ángeles, porque Él es Dios. ¿Sí? Y porque el nombre que heredó por lo que hizo es un nombre más sublime y más grande que todos los nombres. En Hechos capítulo 4 dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo, hombre. Y Efesios 1 también habla de que heredó un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses dice que por cuanto se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potencia, sobre todo lo que existe, ¿sí? Y ese nombre es Hijo, Señor. Ese fue el nombre que hizo que Jesús sea mayor. A partir del versículo 5, el autor de Hebreos va a dar una serie de versículos del Antiguo Testamento que prueban que Jesús es mayor que los ángeles. ¿Sí? Y habla de los ángeles, acepta su existencia, pero dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo. Y la salvación no fue por un ángel, fue por Cristo. ¿Sí? Entonces, estas 7 características son importantes porque nos describen no solo la naturaleza de Jesús, sino además la importancia que éste tiene dentro de todo el plan de Dios. ¿Sí? Dios habló en otro tiempo por medio de los profetas, y a los profetas le fue dando partes de la revelación del plan acerca del Salvador. ¿Sí? A Isaías le dijo que iban a ser de una virgen, que iban a ser en un pesebre, que como oveja iba a ser llevado al matadero. O sea, esas partes fueron verdad, pero están incompletas, porque a otros profetas de tiempo atrás les dijo parte del plan. Así que todo se cumplió cuando Cristo vino, y Él fue el cumplimiento de todas las profecías, pero también Cristo habló y fue la palabra final al hombre. En otro tiempo dice, habló a los padres por los profetas. Ya vimos quiénes son los padres: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, o sea, todos los que constituyeron las personas claves en el plan de salvación. ¿Sí? Esos fueron los padres de la nación judía. No son nuestros padres, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ni fueron nuestros antepasados, ni nada, sino que acuérdense, como va escrito a judíos, para ellos sí era importante los profetas. Nosotros en nuestra religión anterior, pues nunca supimos cómo se formó y quién fue el que hizo la religión católica, que era nuestra religión.
¿sí? Pero los judíos sabían muy bien que tal profeta habló de tal parte de su religión y que habló de determinadas cosas específicamente, ¿sí? Entonces, para ellos, el descubrir que Cristo era mayor que los profetas era algo que tenían que saber. Y luego todavía descubrir que Jesucristo era mayor y superior a los ángeles también era otro argumento, ¿sí? Por eso es que sobre Cristo Dios centró todo su plan de salvación. Bien, pues estas 7 características son importantes porque, les digo, menciona lo que va a ser la afirmación de parte de Dios para que los judíos pudieran con toda confianza dejar sus costumbres, dejar sus tradiciones, dejar sus fiestas y acercarse a Cristo. ¿Sí? O sea, el autor va a llevar en el capítulo 8 en adelante a demostrar que Cristo es un sumo sacerdote como nosotros lo necesitábamos o como el ser humano lo necesita. ¿Por qué? Porque describe que este sumo sacerdote era perfecto, sin pecado, que llevó una vida santa y que además podía entenderte a ti y a mí porque vivió en un cuerpo igual al tuyo y al mío. Y sabía lo que era la tentación, y sabía lo que era el dolor, y sabía lo que era un trauma, o sabía lo que había en la mente y el corazón, ¿sí? Por eso es que Jesús es el sacerdote o el intermediario que necesitaba el hombre. La semana pasada les dejé una pregunta: ¿qué diferencia hay entre Jesús como Salvador y Jesús como sumo sacerdote? La diferencia es que Jesús es el que nos salva y nos da la salvación eterna, ¿sí? Pero la función del sacerdote es necesaria para interceder por nosotros todos los días. ¿Por qué? Pues porque todavía seguimos en un cuerpo de pecado y antes que digamos yo no peco, ya pecamos. Antes de que digamos yo no lo voy a hacer, a mí no me va a pasar, ya lo hicimos y ya caímos en pecado. Y la única forma de que podamos restablecer nuestra relación con Dios es a través de la intercesión de Jesucristo como sacerdote. Y es perfecta porque es eterna. Es perfecta porque no la está ofreciendo en un templo como el templo de los judíos, que era figura del celestial. Jesús murió en la cruz, venció a la muerte, resucitó y subió al cielo. Y ahí se presentó con su sangre, no con sangre ajena. Y una sangre perfecta, una sangre limpia, que hablaba mucho mejor que la de Abel, dice, ¿sí? Entonces ahí pone a Jesús por encima de todo lo que los judíos tenían en su cabeza y en su corazón. Son argumentos para que ellos pudieran confiar en Cristo, para que abandonaran la idea de volver a su religiosidad. Pensaban que la habían regado al volverse cristianos, y muchos pues ya se habían vuelto, y a eso aquí en hebreo se le llama apostasía, ¿sí? El apóstata no es una persona que no tome en cuenta a Dios, porque mucha gente ahí no toma en cuenta a Dios, no lo conoce ni tiene valor su palabra, pero ellos no son apóstatas, ellos son incrédulos, inconversos, nada más. El apóstata es el que ya nació de nuevo, el que fue salvo, el que gozó de las bendiciones de lo que es la revelación de Dios y después decide abandonar su fe. Esa es la apostasía. Y los judíos estaban cayendo en eso. Así que a Dios le plació estas 7 características: constituir a Jesús heredero de todo lo que estaba en la tierra. Miren,
Cuando Dios creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida, dice, y fue Adán o el hombre un ser viviente. Entonces, Adán era un hombre que tenía al Espíritu Santo dentro de él y que tenía un potencial tremendo, muy grande. Tenía un cuerpo, tenía una mente, un alma, pero tenía un espíritu, ¿sí? No tenía carne. La carne apareció cuando cayó en pecado. Entonces Adán tenía toda la autoridad de toda la creación de Dios, y esa autoridad era una autoridad válida. Lo más seguro es que Adán deseaba algo acerca del huerto, acerca de lo que tenía, y se hacía, y su vida era otra que cuando ya cayó en pecado. ¿Sí? Hay un pasaje cuando Jesús está enfrentando al diablo en la tentación en el desierto y le dice: mira todos los reinos de este mundo. Si te postras y me adoras, te los doy, porque a mí me han sido entregados, dijo el diablo, y a quien quiero se los doy. Y Jesús lo aceptó como una verdad, y es que es una verdad. Adán le entregó el señorío de la tierra al diablo cuando cayó en esa tentación. ¿Sí? Ahora Jesús viene como hombre, sin pecado, nacido virginalmente, engendrado por el Espíritu Santo, pero viene como un hombre igual y es investido con poder cuando se bautiza, y entonces recupera toda la autoridad que Adán tenía. Por eso Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán, que es Cristo. ¿Sí? Entonces, no solamente vino a recuperar eso, sino vino también a pagar el precio del pecado para salvar al hombre. Y ese precio fue la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Cristo lo convierte en un sacrificio mejor que los que habían en el templo. ¿Sí? Pero también, al presentar su sangre, Él se convierte en un sacerdote que estaba mediando entre Dios y el hombre por la salvación del hombre. ¿Sí? Por eso es que lo nombra heredero de todo. La palabra heredero, la palabra hijo, la palabra Señor, están englobados en el nombre que Jesús adquiere. O sea, no se refiere a Jesucristo. Jesucristo era su nombre personal, así como tú y yo tenemos el nombre, que yo soy Rubén Enrique, Odilia, Chuy, ¿sí? Tenemos un nombre y es nuestro nombre. Pues Jesucristo tenía su nombre, que era Jesús. No sé cómo se apellidaba José, su papá, pero se apellidaba igual, y el apellido de María también. Pero el nombre que Dios le dio no tiene nada que ver con ese. Es Señor, Dios y el Cristo, o sea, el Mesías. Por eso dice el versículo 3, el cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, dice, ¿sí? Y el resplandor de su gloria quiere decir, así como nosotros no podemos ver el sol directamente, vemos su luz, ¿sí? Y sabemos que hay un sol, pero si tú haces así no puedes ver el sol. Vemos la luz del sol que nos revela todas las cosas. Cuando no hay luz del sol, todo está oscuro y no podemos ver nada, ¿sí? Pues Jesús es como ver la luz. Sabemos que viene del sol, aunque el sol pues no lo logramos percibir bien. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí? Jesús le dijo a ¿cómo se llamaba? El que ver para creer. A Tomás le dijo, ¿verdad?, que bienaventurados eran los que creían sin haber visto.
Le dijo, tú crees porque me estás viendo aquí con los hoyos de la cruz, de los clavos, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Bueno, el resplandor de su gloria es una cosa, y la imagen de su substancia, esa es otra cosa. La imagen de su substancia habla, la palabra imagen misma es una palabra griega que es la palabra carácter. Se tradujo como imagen misma, pero la palabra original es una palabra griega, carácter, de donde viene la palabra que nosotros tenemos, nuestro carácter. ¿Sí? Entonces, cuando dice la imagen misma de su sustancia, está hablando de que Jesús en su carácter es el carácter de Dios, es amoroso, misericordioso, justo, pacificador, y todas las características de Dios, todos los atributos de Dios, Jesús los tiene y los manifiesta, porque Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, ¿sí? Entonces, todas esas características de que Él se compadecía del necesitado, tenía esa misericordia. Cuando Él veía una situación, dice la palabra, y fue movido a misericordia, fue movido a sus sentimientos. Así que la imagen misma de la sustancia de Dios, Cristo la tiene reflejada en su carácter. Y el Espíritu Santo es lo que va a forjar en cada uno de nosotros. Va a quitar nuestro carácter agrio, nuestro carácter cuadrado a veces, nuestro carácter agresivo, nuestro carácter indomable a veces, desordenado, rebelde, lo que tú quieras, y lo va a convertir al carácter de Cristo. Esa es la obra que Dios está comprometido a hacer en cada uno de nosotros. Porque así como Jesús es heredero, nosotros somos coherederos con Cristo, dice la palabra, y no es lo mismo el heredero que el coheredero. Cuando uno va e investiga qué es esa relación, te das cuenta que el heredero es el que recibe la herencia y la administra, y le va dando a los coherederos la parte que le corresponde en el tiempo adecuado. No les suelta toda la herencia, pero Dios sí le soltó toda la herencia a Cristo, y Él nos ha dado a través de bendiciones, a través de muchos dones y a través de muchas cosas, parte de esa herencia, pero no te la da así de golpe. Por eso dice, Él es heredero, nosotros somos coherederos con Él. Pero además dice el versículo 3 que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿sí? Y eso tiene que ver con el poder tan grande que tiene la palabra de Dios. Un centurión una vez va con Jesús y le dice que tenía a un siervo que estaba enfermo, y Jesús como que le dice, vamos a verlo, y le dijo, no es necesario, tú solo di la palabra y mi siervo se curará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y cuando doy órdenes se cumplen y me las tienen que cumplir, ¿sí? Él veía así a Cristo, que su palabra era tan poderosa que nada más era necesario decirla para que surtiera efecto. Por eso dice que Cristo con su palabra sustenta todas las cosas. Él ordenó y se hizo la noche y el día, la noche y el día, la noche y el día, y tiene siglos y millones de años que sigue siendo noche y día igual, de 12 horas y 12 horas, y no ha cambiado, sigue igual. Y a Noé le dijo que después del diluvio no iba a volver a destruir la tierra, y que él se comprometía a que cada año hubiera siega y cosecha, siembra y cosecha, siembra y cosecha. Y esos ciclos se siguen dando. Entonces Él sustenta todas las cosas. El sol no se va a apagar y el aire no se va a acabar hasta que el Señor diga. Cuando diga hasta aquí,
Pero ahorita nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia, porque Dios está sustentando todo. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, pero en ningún momento Dios ha soltado la autoridad sobre todas las cosas. Él sigue siendo el Dios de la creación, ¿sí? Pero, bueno, Satanás tiene su parte dentro de esta historia, pero a final de cuentas vuelve a recuperar el reino y todas las cosas, el resplandor de su gloria. Y por último, dice en el versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso nos remite automáticamente al sacrificio expiatorio que se hacía en el templo de los judíos. La ley establecía, ya lo sabemos, que cuando un hombre pecare, tenía que traer un holocausto, una ofrenda, un precio, tenía que pagar un precio por ese pecado cometido y tenía que restaurar su relación con Dios. Así que era todos los días estar ofreciendo sacrificios día y noche, día y noche, día y noche. La matanza de animales en el templo fue pues descomunal en todo el tiempo que existieron, ¿sí? Pero ahí mismo en Hebreos dice que la sangre de los toros, de las vacas, de los corderos no podía cambiar el corazón, pero la sangre de Cristo sí podía hacerlo. Entonces por eso dice que efectuó la purificación. Eso de la purificación nos remite al libro del Levítico. La gente se purificaba, los sacerdotes ofrecían el sacrificio, mataban a los animales y para entrar al lugar santo tenían que lavarse, porque antes había un lavatorio, había una pila con agua y ahí se lavaban y eso era la purificación. Se tenían que lavar del pecado y la contaminación para poder entrar a servir a Dios, a oficiar todo lo que hacían, ¿sí? Y había muchas leyes de purificación. La mujer después de dar a luz era impura, decían, mientras todo el tiempo de su sangrado, de sus intuertos, ¿sí? Y había formas de purificarse. El que agarraba un muerto era impuro y para purificarse tenía que lavarse y lavar su ropa y estar 2 días así, ¿sí? O sea, todo eso de la purificación era una figura de lo que Cristo iba a hacer con su sacrificio. Él muere en la cruz, ofrece su sangre, pero es hasta que sube al cielo que presenta el sacrificio cuando se hace válido. Y ya luego de haber ofrecido eso, reposa. Si se dan cuenta, en el tabernáculo o en el templo no había una sola silla, ni en el lugar santísimo, ni en el lugar santo, ni en donde se ofrecía el sacrificio. Los sacerdotes en ningún momento se sentaban, pero Cristo, después de que ofreció ese sacrificio y lo llevó al cielo, se sentó. Y ese de se sentó habla del reposo. Dios hizo toda la creación y el séptimo día reposó, se sentó. ¿Sí? Por eso dice aquí al final del versículo 3 de Hebreos 1, después de que hizo la purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese que se sentó a la diestra de Dios es un término que habla de la autoridad, del poder y del nombre, ¿sí? Porque estaba junto a Dios. Nadie podía llegar y sentarse en el trono de un rey. Es más, ni podían entrar a la presencia de un rey, menos ir y atreverte a sentarte en su trono. Pero vemos, por ejemplo, en el libro de Esther, que el rey Asuero, cuando nombra a Esther reina, la sienta a su lado. O sea, le da la autoridad
de reina. Y aquí es una forma, es una figura de decir que Jesús, por el sacrificio y por todo lo que hizo, heredó un nombre y una posición igual a la de Dios. O sea, no es superior a Dios, quedó como Dios. ¿Sí? Y el versículo 4 termina diciendo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, la razón por la cual Jesús es superior a los profetas, a Moisés, a Noé, a Abel, al rey David y a cualquier personaje del Antiguo Testamento, es porque es Dios, pero es hombre también. Entonces, eso lo constituye en una posición que está listo para ser un sumo sacerdote. Cualquier creyente que recibe a Cristo, recibe no solo la salvación, sino recibe la seguridad de que no va a perder su salvación porque Cristo está intercediendo por él toda la vida. ¿Sí? Esa es la diferencia entre considerar a Cristo Salvador y considerarlo sumo sacerdote. La salvación solo es una vez. Solo una vez recibimos a Cristo, solo una vez decidimos confiar en Él, creer en Él, y solo una vez nacemos de nuevo. Solo una vez somos regenerados, solo una vez somos hechos nuevas criaturas, pero la obra de intercesión de Jesús, esa sí la necesitamos todos los días, porque va a interceder por nuestros pecados, ¿sí? Viviendo eternamente para interceder por los que ya son salvos. Entonces, eso garantiza que la salvación pues no se puede perder. Si uno decide dejar a Dios y dejar de creer en Él, bueno, pues sí pierde la salvación, pero porque la desprecias. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No porque la vaya uno a perder al primer pecado, sino porque costó tanto y es tan perfecta que lo menos que uno puede hacer es aprovecharla y ponerla al servicio de Dios. Nuestro culto racional, ya lo estudiamos en Romanos, es no ofrecer sacrificios. El sacrificio que Dios pide es un sacrificio vivo y eso va en contra de lo que se hacía en el templo, porque en el templo se mataba animales, eran sacrificios muertos. Y el sacrificio de Cristo fue un sacrificio muerto también, porque murió en una cruz para derramar su sangre. Pero como era Dios, luego recupera la vida y vence a la muerte. Y todo eso que Jesús hizo, lo hizo acreedor a un título mayor que toda la creación de Dios. Pues con esto terminamos. La próxima semana veremos los versículos del 5 al 14. Si pueden leerlos y pueden ir viendo ahí en una concordancia a qué pasaje se refiere, van a ver que todas las características aquí por las cuales Jesús es superior a los ángeles están en los Salmos. Solo hay una cita que es de 2 de Samuel, y es cuando Dios le dice a David que de su descendencia iba a venir el Salvador, el cual va a ser tu Salvador, le dijo a David. Y por eso David escribió, mi alma se regocija en el Dios de mi salvación. Jesús ya había sido prometido a Abraham, a Moisés, a todos los hombres en distintas formas, ¿sí? Pero a nadie Dios le dijo, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Solo se lo dijo a David cuando estableció un pacto con David, el pacto de que de su descendencia iba a venir uno que iba a ser rey y que iba a reinar con justicia en este mundo, el Mesías, ¿sí? Bueno, pues gracias a Dios por su palabra y nos vemos el próximo miércoles. Amén.
contactarnos, búscanos en Facebook o en SoundCloud como IC Cortázar.